vamos a hacer una plática muy de chavas, muy amena. Les digo, compartan esta transmisión porque vamos a aprender muchísimo. En noviembre, pues como ustedes saben, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y pues el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana no podía quedarse atrás. Es por ello que en este mes reconocemos el mes de la acción, reflexión contra la violencia política de las mujeres. Y para ello, el Consejo hace diferentes actividades y desde ayer arrancamos con la jornada de Juventudes Diversas y Libres de Violencia Política. Ayer tuvimos a Olimpia, una luchadora incansable, muy admirable su exposición que estuvo. Y pues bueno, hoy continuamos con las actividades. Nos tocó levantarnos un poquito temprano a todos, pero les juro, va a valer la pena. Y pues bueno, hoy vamos a estar con Ariana, con Olga, con Mariana, que nos van a platicar pues un poquito de sus trayectorias. Me voy a permitir presentarlas. Tenemos a Ariana Elizabeth Ramírez Alonso, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y técnica en Trabajo Social desde bachillerato. Colaboradora en la parte técnico-jurídica para la iniciativa de modificación al Estatuto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Registrada como candidata a diputada local por el 9º Distrito en el proceso electoral 2021 y actualmente labora en la Asociación Civil Otra Oportunidad, en donde se brinda atención especializada a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género. Ariadna, bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio y pues bienvenidas a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. También tenemos a Olga Elizabeth Lucio Huerta, egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pasante de Lengua y Literatura Hispanoamericana, activista y feminista, ex integrante de la colectiva feminista universitaria Zonas Oriente, integrante de Marea Verde San Luis Potosí y Las Compas, defensora de derechos humanos en formación, tallerista con perspectiva de género y acompañante de mujeres en situación de violencia y de embarazos no deseados. Qué gusto tenerte con nosotros, Olga. Muchas gracias por la invitación. Ando un poquito malita para que no se asusten si toso o me sueno rara, pero aquí estoy. Muchas gracias, Olga. También tenemos a Mariana Escutia Ortiz. Mariana es lesbo feminista, es estudiante de Derecho y activista de derechos humanos de las mujeres. Actualmente milita en las colectivas Sororidad Ciudadana, Perspectiva Lila y el Frente Estudiantil de Mujeres Universitarias. Tesista en el tema de derechos políticos de las mujeres en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y tallerista artística en arte urbano y protesta social. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias y un placer estar con ustedes, con ustedes. Muy bien, y como se pueden dar cuenta, tenemos a unas expertas y pues bueno, les platico a toda la audiencia que nos están acompañando que vamos a tener 3 sesiones. Vamos a iniciar con algunas preguntas. Ya lo estábamos platicando un poquito antes de entrar al aire. Esta va a ser una plática muy juvenil, muy de chavas. Sí vamos a lanzar estas preguntas al aire para que ellas tomen el espacio en una primera palabra, pero también queremos escucharlos a todos ustedes que nos siguen desde las transmisiones. Tenemos a nuestro equipo trabajando para que todos sus saludos que nos quieran mandar, todas las preguntas que puedan tener o también colaboraciones nos las estén mandando y por acá también platicarlas. Y pues bueno, ya para empezar, vamos a iniciar con Ariana y pues la primer pregunta que detonará esta mesa es, Ariana, ¿cómo has ejercido tus derechos político-electorales como mujer joven? ¿Cuál ha sido la respuesta institucional y social ante ello? Bien. A lo mejor contestar como esta pregunta, yo creo que estaría padre que nos pusiéramos un poquito en contexto acerca de la importancia de este mes, como ya no los estabas comentando. Digo, a final de cuentas, yo creo que es un mes de reflexión, un mes
de informar, sobre todo, pues precisamente esto. Y bueno, pues ¿por qué no recordar a todos? Ariana, por ahí te nos cortas poquito. Poder, sí. A ver, permítame tantito. A ver, allí ya me escuchan bien, ¿estará mejor? Perfecto, te escuchamos. Súper. Perfecto. Sí, muchísimas. Entonces hablaba acerca de esta situación, ¿no? Porque a final de cuentas, yo creo que el tema central del día de hoy, pues es a nosotras esta violencia política de género, ¿no? Y desde años, lustro, ¿no? Digo, a final de cuentas es algo que definitivamente nosotras las mujeres nacemos con esta desventaja y poco a poco pues hemos luchado a través de los años para poder erradicarla. Y bien, en cuanto a mi experiencia personal, yo creo que les quisiera comentar algo bien puntual que de repente cuando pasó en su momento muchas personas, sí era así como que no lo creían, que era así como de, o sea, estamos en pleno 2019 en aquel entonces y no podían acabar de comprender cómo podía seguir existiendo esos prejuicios, esa violencia política de género, ¿no? Porque vamos a llamarlo por su nombre. Yo estando todavía aún en la universidad, participo en este proceso electoral dentro de las representantes estudiantiles allá en mayo del 2019. Me lanzo como candidata para la consejería y créanme que más allá de ser a lo mejor una experiencia bonita que uno podrá pensar, pues estaba en la universidad y me voy con ese feeling, ese sentimiento como de satisfacción de que participé, que a lo mejor no gané, pero pues una buena realidad. Más bien este proceso me hizo darme cuenta que a las mujeres se nos ve como pues el objeto ¿no? El objeto de política. Se nos juzga desde una cuestión estética, desde una cuestión de que checan tu vestimenta, ven cómo hablas, se te juzga. Entonces, para empezar, eso fue como que la primer vista, ¿no? Y sobre todo esos comentarios que escuchaba durante el transcurso de que yo transitaba los pasillos de la facultad, que una mujer pues no es muy posible que gane, aquí siempre han habido consejeros y presidentes de sociedad de alumnos hombres, entonces las posibilidades son muy bajas. Así que a final de cuentas, todos estos estereotipos que tenemos de que la mujer es bonita visualmente conforme los estándares de la estética que nos marca la sociedad. Y vuelvo a lo mismo con el comentario que les lanzaba en un principio. Mucha gente dentro de mi círculo de amigos me decía, o sea, Ari, no exageres, a final de cuentas estamos en pleno 2019, eso ya no sucede, ahorita ya el machismo se está trabajando en ello, y yo, pero es que lo he escuchado, durante los pasillos he estado escuchando todo ese tipo de comentarios y al final del día te traspasan, ¿no? Como mujer y te pones a pensar en toda esta historia, en los estereotipos que se nos imponen y cómo esta lucha ha generado llevarnos a hacer estas acciones afirmativas que yo lanzaba al principio. Entonces, bajo esa vivencia, un año y medio después, afortunadamente me tocó toparme con personas como Mariana precisamente, como y Eri, que son las compañeras que pues estuve allí en esta cadena de sororidad apoyándonos para esta cuestión de hacer una modificación al estatuto orgánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo creo que es algo que hoy en día ha estado muy sonado, sobre todo cuando empezamos con esta lucha. Eran redes sociales, nos enfrentamos obviamente como a muchas situaciones y a muchas discusiones, controversias, conflictos. Sin embargo, pues estaba eso, ¿no? Digamos que lo que me alentaba era pensar en todas estas críticas, en esta vivencia personal que tuve y sobre todo que afortunadamente también conocer y también pasaban por estas transgresiones, esta violencia política de género. Entonces, hoy en día,
pues afortunadamente nos fue muy bien, ya está aprobada, ya es un hecho. La paridad de género. Entonces empiezas a pensar y dices, pues qué padre que a lo mejor de aquí ¿Te nos estás yendo tantito, Ariana? cuatro selecciones, bueno, tengamos este tipo. Creo que sí. Ya te escuchas un poquito Listo. mejor, Ariana. Sí. Gracias. Sí. Bueno, Te nos volviste ahí, Ariana. No sé si puedas acomodar ahí un poquito. Para cerrar la participación. Allí estará bien. Sí, te escucho. ¿Ya regresé? Sí, ya. Ay, es que estoy teniendo un poquito de problemas. ¿Ya regresé? Ok. Sí, ¿verdad? Ya todo bien. Bien. Ahorita para la siguiente participación les prometo que ya acomodo esto. Bien, les decía, para cerrar mi participación, pues es esto, ¿no? Invitar, sobre todo, aprovechar este espacio para invitar a todas las chicas y sobre todo jóvenes, a que hagamos una reflexión de todos estos años de lucha, de todas estas acciones afirmativas, para poder seguir trabajando en ello, ¿no? Y romper estas barreras, romper estos estereotipos, hasta que el día de mañana a todas las chicas, a todas las niñas se les haga súper normal el poder participar en estos espacios políticos, ¿no? Que a final de cuentas, por ser representaciones a lo mejor estudiantiles o en un plan un poco más pequeño, pues no dejan de ser importantes para el pleno desarrollo de todas nosotras como mujeres. Y bueno, ya, sería todo. Acomodo eso, se los prometo. Muchas gracias, Ariana, no te preocupes. Y para toda la audiencia que nos está viendo, desde que nos levantamos, porque aquí todas nos tocó madrugar, ha sido nuestro pesar desde la mañana. Las redes tampoco nos han apoyado mucho el día de hoy, pero vamos a seguir platicando de esto por aquí. Muchas gracias, Ariana, muy importante todo lo que nos cuentas. Esperamos sí se pueda arreglar las cuestiones de audio. Me parece súper interesante seguir escuchando tu participación y sobre todo de tu lucha que has hecho desde lo estudiantil. Ayer escuchaba también que decían que es importante que hablemos de estos temas desde las juventudes, por la inexperiencia que muchas veces las mujeres jóvenes tenemos en la política, pero a veces no es inexperiencia, sino es que no se han visibilizado estos espacios. La lucha desde acá, pues en lo electoral, es cuando quieren, es cuando ven o visualizan a las mujeres que se candidatean, pero la verdad la lucha política de las mujeres por buscar estos espacios de liderazgo comienza muchas veces desde las instituciones y también no habíamos sido visibilizadas, como bien lo dice Ariadna, no creo, y a ella le tocó en 2019, estamos hablando de 2 años aquí a la vuelta. Yo te digo, a mí me tocaba en 2015, 2014 y de la misma manera seguías viendo los espacios estudiantiles de representación ocupadas por hombres, porque eran los que estaban acostumbrados en llegar a estos espacios y pues bueno, muchas de las veces las mujeres eran parte de los equipos, pero hacían pues esta parte técnica o administrativa, pero no ocupaban esa posición porque ni siquiera te invitaban a ello, te invitaban a ser parte del grupo, para que invitaras a tus compañeras, para que estuvieras en la organización, pero muy pocas veces te decían para que ocupes un puesto. Y quienes lo hacían, a lo mejor también no era de mala fe, pero también a los hombres les enseñaron que pues tenía que ser un hombre para que ganaran, porque si pusieran a una mujer en el puesto probablemente lo perdían y pues por estrategia no les convenía. Y pues bueno, vamos a escuchar a Olga Lucio Huerta. Igual, Olga, con la misma pregunta, ¿cómo has ejercido tus derechos político-electorales como mujer joven? ¿Y cuál ha sido esa respuesta institucional y social ante ello? Te escuchamos, Olga. Gracias, Ale. Bueno, pues estuve pensando en la pregunta en el transcurso de la semana y me gustaría retroceder un poco en lo que
precisamente en donde nos colocarían, ¿no? En el contexto de cuando queremos ejercer nuestros derechos políticos en espacios, a lo mejor los espacios en donde estamos, no, por ejemplo, en la universidad, pero yo me quiero ir más atrás. Yo recuerdo cuando ingreso a la universidad, pues no, ya existían, por ejemplo, existen esos espacios estudiantiles como la FUC, por ejemplo, como las consejerías, que efectivamente siempre estuvieron ocupadas por hombres, definitivamente. Por ejemplo, en mi facultad, estaba en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, una facultad históricamente que ha sido de resistencia y lucha en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solamente había habido una compañera concejala en toda la historia de la facultad, pero pues uno entra y pues entra sin saber muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo que tardé mucho para comprender que muchas de las acciones que realizábamos y realizaba tenían un piso político, que significaban organización política. Creo que muchas veces los jóvenes tenemos la idea y pensamos que únicamente se puede hacer política cuando eres candidato a un partido político, cuando estás postulado para algún espacio, cuando eres diputado, cuando eres senador, no sé, cuando ocupas un cargo en alguna institución, dentro de alguna institución o en algún partido. A mí me costó mucho darme cuenta que tenía mucho tiempo haciendo participación política y haciendo esta reflexión de en qué espacios o en qué momentos estuve haciendo uso de mis derechos políticos. Me di cuenta de la primera vez que se me hizo violencia política de género. Les voy a contar esta historia porque está muy interesante. Yo me acuerdo que la primera vez, nunca jamás me había acercado a ninguna organización estudiantil, a ninguna organización política, a ningún colectivo, no sabía nada de eso, solo sabía que me llamaba la atención, y me acuerdo que por aquel entonces, era 2017, iban a hacer las elecciones para presidente de México, y estaba la candidata independiente Marichuy, del Consejo Nacional Indígena, seguramente ubican a la compañera. Ella estaba como candidata independiente y todavía estaba en el proceso de que se aceptara su candidatura, porque pues tienes que juntar ciertas firmas, ¿no? En ese momento yo no sabía nada de esto, ni siquiera sabía bien quién era Marichuy, o sea, me llamaba la atención porque era una compañera indígena, pero obvio, uno de afuera que no tiene como todo un contexto, todo el piso político que existe, no te metes mucho en esto, solamente eres un ciudadano, una ciudadana que dices, esto me llama la atención, esto me mueve algo, quiero acercarme, ¿no? Quiero saber qué onda. Entonces me acuerdo que se hace una reunión en mi facultad en donde los compañeros querían hacer como un proceso organizativo para recibir a Marichuy, porque iba a venir a la capital a presentar su proyecto de trabajo, y querían hacer como protocolos de seguridad para recibirla, toda la logística. Entonces yo dije, pues voy a ir, no, o sea, me interesa saber cómo está. Sí, o sea, yo quería conocer a Marichuy, quería saber qué onda, la verdad más que nada fui como por curiosidad. Y bueno, llego, había varios compañeros, y había creo que fácilmente 30 personas, yo no conocía a nadie, era la primera vez que veía a estas personas, y pues empiezan a hablar, cómo la vamos a recibir y no sé qué, era pura organización logística, pues de ahí de metiche de, no, sí, yo les ayudo, yo puedo ir y no sé qué, y queda así, ¿no? 2 días después me llega una carta de parte del abogado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde me dicen que yo estaba violando el estatuto orgánico de la universidad. Y yo me quedé de, caray, pero ¿qué onda, verdad? O sea, yo ni sabía nada, o sea, ni siquiera sabía qué era el estatuto orgánico, no sabía quién era el abogado de la universidad. Y básicamente, pues en el documento se me decía que si yo no desistía de estar organizándome, iba a quedar como mi expediente y probablemente una expulsión. Y entonces fue como que me dio un chorro de miedo. Yo tenía muchísimo miedo porque era la primera vez que yo me acercaba a un espacio de organización. Y luego empecé a juntar las piezas de todo esto. Resulta que yo, con otras 2 o 3 compañeras, habíamos estado colocando en la universidad unas noticias que habían salido sobre un profesor que era agresor sexual. Había estado saliendo unas noticias en diferentes medios de comunicación. El profesor me daba clases a mí. Entonces nos empezamos a organizar 3 compañeras. No había colectivos, todavía no había colectivo feminista, todavía no había organizaciones de morras.
y dijimos, oye, ¿sabes qué? Creo que vamos a regresar al nuevo semestre. Las compañeras seguramente no saben, pienso que muchas veces las compañeras no leen el periódico, quizás muchas compañeras no sepan de lo que está pasando. Entonces empezamos a sacar copias. Sacábamos copias del periódico y lo pegamos en la biblioteca, en la cafetería, en las mamparas, en todos lados empezamos a pegar, porque queríamos que las compañeras supieran de lo que estaba pasando, porque esos temas en la UASLP siempre se quieren pues tratar debajo del agua, y era obvio que la compañera que había sido agredida pues quería que esto fuera de tema público, entonces decidimos empezar a hacerlo. Nos dimos cuenta que íbamos y poníamos un papel y a los 5 minutos ya los quitaban. Entonces dijimos, pues esto es personal, esto es una pelea. Entonces íbamos y poníamos uno y regresaban y los quitaban. Y así, nos echamos fácil como una semana quitando y poniendo. Luego ocurrió esto, de esta reunión, y nos damos cuenta que solamente de todas las personas que asistieron a esta reunión, solamente a 2 compañeras nos llega esta carta, que yo consideré una carta de amenaza en su momento, de decir, desiste de estarte organizando, ya vimos lo que estás haciendo, ya vimos que estás hablando de estos temas, ya vimos que están queriendo hablar de estos temas, y si siguen con esto, va a haber consecuencias. Entonces, ya cuando empezamos a quejarnos que por qué casualmente solo a 2 compañeras de las que estábamos ahí, que éramos justo las 2 compañeras que habíamos estado haciendo esta acción política de colocar, de pegar esta noticia en todos los espacios de la universidad, fue cuando ya dijeron, también le mandaron carta a otro compañero. Pero en principio solo éramos 2 compañeras de las 30 personas que estábamos ahí, y éramos las 2 compañeras que habíamos estado en esta acción de pegar las noticias en la universidad. Y ya, pues yo me acuerdo que en ese momento, pues se nos estaba acusando de hacer proselitismo político, se nos estaba acusando de estar recabando firmas para Marichuy. Sé que existe un estatuto orgánico en la universidad, ya después, obviamente, ya después de mucho tiempo, pues dije, no manches, o sea, hay un chorro de partidos políticos inmiscuidos en la universidad, no es ningún secreto, o sea, sabemos que muchos de nuestros compañeros ocuparon o ocupan cargos estudiantiles terminan de ahí para partidos políticos, y era sorprendente que porque 2 compañeras quisieron pues organizarse para recibir a la compañera Marichuy, que todavía ni siquiera era candidata, todavía no estaba reconocida su candidatura, pues pasaba esto, ¿no? Entonces, ya de ahí para adelante, pues un montón de cosas, ¿no? Pero esa fue la primera vez. Entonces, yo me imagino cuántas compañeras han recibido este tipo de intimidaciones, ¿no? Y cuántas muchas veces no tenemos las herramientas y preferimos hacernos para atrás. O sea, yo me acuerdo que en ese momento a mí me dio muchísimo miedo, dije, no, o sea, yo lo pensé, dije, no, ya, o sea, mejor me dedico a solo a la escuela, ya no hago nada, la verdad es que, pues, puedo perder mi carrera universitaria, o ya a lo mejor si después quiero hacer una maestría o otra cosa, pues esto me va a afectar. Y me costó mucho, ¿no?, seguir adelante, y pienso que si en ese momento yo hubiera querido dar un paso atrás, nada de lo que hice después, nada de los espacios que ocupé después, seguramente tampoco estaría aquí, no hubiera sucedido. Entonces creo que pues ese fue un momento importantísimo para mí, y seguramente muchas compañeras han tenido que dar pasos atrás por precisamente esta censura que hay, pues quizás las instituciones pues los compañeros consideran que las mujeres organizadas pues significamos un obstáculo, ¿no? Entonces pues nos frenan y eso, ¿no? Muchas gracias, Olga. Muy interesante lo que pones acá en la mesa. Desde ya te digo, qué bueno que no desististe, qué admirable tu lucha. Y tal como lo comentabas, así empieza la lucha de muchas mujeres jóvenes desde espacios como los que ahora nos están platicando, estudiantiles, en donde las mismas instituciones no saben cómo actuar o aún todavía no han querido actuar de alguna manera. Ayer, precisamente, cuando iniciaba esta jornada, lo platicaban ya en otra conversación, lo decía la misma Olimpia. Claro, no es, cuando ya nos ven organizadas, nos ven como problema, cuando en verdad nosotros somos un motor de solución.
y qué bueno que no hayas desistido. Dijiste algo súper valiosísimo dentro de tu participación que me encantaría rescatar en este momento. Hacer política no solo se hace desde un cargo de representación popular. Nosotros participamos en la política por la defensa de nuestros derechos político-electorales desde muchas otras trincheras, y creo que en este momento las juventudes somos ese ejemplo, porque estamos participando desde ya para promover muchos cambios, como el de la lucha contra la violencia de la mujer, que por años se ha dejado, pero esta vez, gracias a gente como tú, Olga, no nos hemos quedado calladas, y sobre todo le estás dando esperanza a muchas compañeras que siguen atrás de nosotros y que en algún momento también, como tú lo llegaste a pensar, habrán dicho, ¿sabes qué? Pues ¿para qué preocuparme? ¿Para qué seguir en esta lucha? Pero espero que hoy te estén escuchando y digan, vale la pena seguir en la lucha, porque siempre vale la pena. Y pues bueno, seguirlos invitando a todos los que están en nuestras redes sociales a que se queden. Como pueden ver, está muy interesante esta conversación. Saludar a las consejeras y consejeros electorales de diferentes partes del país que se están uniendo a la transmisión, a toda la banda, a las amigas, amigos. Pueden mandar sus saludos aquí a todo mundo. Vamos a estar saludando también. Ayúdenos, por favor, a compartir. Sabemos que madrugamos hoy, que muchos pueden estar en su trabajo, tomando sus clases virtuales, pero en la página del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en las redes sociales del CEPAC, va a quedar esta transmisión para que la puedan repetir y repetir las veces que quieran y la puedan seguir compartiendo. Y pues bueno, para terminar esta última ronda, vamos con Mariana. Mariana, de igual manera, seguimos con esta pregunta en la mesa. ¿Cómo has ejercido tus derechos político-electorales como mujer joven? ¿Y cuál ha sido esa respuesta institucional y social ante ello? Te escuchamos, Mariana. Claro que sí. Bueno, pues contestando la primera pregunta, yo creo que la forma en la que he contribuido es ayudando a estas compas que han estado dando, que han dado la cara en las representaciones estudiantiles en la universidad. Pero antes de hablar de esto, me gustaría ahora sí que irme mucho más atrás de lo que mis compañeras ya hablaron. O sea, quiero hablarles del contexto en México. Yo creo que esto es muy importante para poner como una base de donde estamos saliendo las mujeres a representaciones políticas. Y bueno, ya pasaron 67 años del voto femenino en México. O sea, en 1953 se promulgaron las reformas constitucionales para que las mujeres en México gozaran de una ciudadanía plena, es decir, el derecho a votar y ser votadas. Ya han pasado 67 años y a nivel global, en 1979 es cuando se reconocen por primera vez los derechos de la mujer con esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y durante esa época, pues estuvieron haciendo diferentes trabajos a nivel, o sea, todas las personas que ratificaban esta convención. Y actualmente, por ahí de 2019, el Foro Económico Mundial estimó que llegarían, o sea, faltan 145 años para cerrar las brechas de participación política en el mundo. Estamos hablando de 1 siglo y medio para que esto, o sea, para que realmente exista una paridad y una equidad entre las representaciones políticas. Ahora, yéndonos a un marco más chiquito, estamos hablando ahora de la UASLP, porque ahí es donde las mujeres, como estudiantes, pues empiezan a adquirir estas herramientas, o sea, este interés de que, por ejemplo, si yo quiero ser consejera o yo quiero ser presidenta estudiantil, pues me acerco a estos espacios para poder lograrlo. Pero ahora sí que nos topamos con este muro que no nos ha permitido poder lograr conquistar ese espacio. Y es muy interesante porque justamente con el proyecto que hicimos el año pasado, con mi compañera Ariana, con mi compañera Lourdes, con mi compañera Erika Olga también, pues nos dimos cuenta de que
junto con las peticiones que le hacíamos a la universidad de que nos diera las fechas exactas de todas las representaciones que han habido desde 1996. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho, que es donde yo estoy estudiando, solo hubo 2 mujeres, o sea, desde 1996 solo hubo 2 mujeres que eran suplentes en las representaciones políticas. Solo 2. Y es bien curioso porque o sea, el número de estudiantes que hay son más mujeres que hombres. Y ha ido en aumento en la Facultad de Derecho. Ahorita hay más mujeres que hombres en la Facultad de Derecho. Pero ¿por qué desde 1996 solo han habido 2 mujeres en las representaciones políticas? ¿No? Eso es una cifra que nos impactó, o sea, enormemente. Y el hecho de que no se haya hecho nada desde 1996, pues es algo muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a darme cuenta de que realmente se necesita un cambio en la facultad, porque estamos hablando del siglo XXI, o sea, donde en teoría las mujeres ya deben de gozar o ya gozan con este derecho a la ciudadanía plena, pero la verdad es que no es así materialmente hablando, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se logró, como bien dice Ariana, cambiar el estatuto orgánico, porque en la actualidad, o sea, hoy en día, y esto es muy importante para todas las compañeras que están estudiando en la universidad, en la UASLP, hoy en día 2 mujeres ya pueden ser suplentes y principales. O sea, hoy en día ya pueden entrar a las representaciones estudiantiles 2 mujeres. ¿Por qué? Porque faltan 145 años para equilibrar esa brecha de participación. Y hablando a nivel mundial, no, pero también en México. Entonces, el hecho de que ya se puedan hacer estas acciones y que hayamos logrado pues estas acciones sí, participativas, pues es muy interesante y es muy importante. Y la forma en la que yo estuve colaborando, pues así es como yo pude ejercer ese derecho a la política. Y ahora sí que agarrándole un pie a una compañera para que subiera al puesto, ¿no? Así es como participamos de forma activa en la sociedad, ¿no? Levantando a las compañeras que están preparadas para esta carga, ¿no? Que además es una carga muy fuerte, es muy fuerte, porque, o sea, estas chavas que ahorita están en las representaciones estudiantiles están cargando con el techo de cristal, ¿no? Con este trastorno, no sé cómo se llama, de que no se sienten competentes, porque así es como nos han, pues, socialmente impuesto, ¿no? Que las mujeres tienen que quedarse en la esfera privada. Y una mujer que ahora está representando, a un grupo estudiantil, ¿no? O a los alumnos en general de una facultad, pues es muy fuerte y es muy importante, pues, reconocer este trabajo que estas compas están haciendo ahorita, ¿no? Entonces, así es como yo me he involucrado en la política, ¿no? Levantando a mis compañeras, y pues eso me hace muy feliz. Y otra cosa, ¿cómo han reaccionado las instituciones y la sociedad civil? Híjole, pues fue difícil, y ahí es donde nos dimos cuenta de que no quieren abrir estos espacios y pues así como que no se quieren soltar, no quieren, nos costó trabajo abrir el espacio, ¿no? Para poder hablar con las instituciones de que esto era un problema y que se tenía que solucionar, ¿no? O sea, existe esta presión, como estas ganas de no querer como darse cuenta de que hay un problema en cuestión política, ¿no? Hacia las mujeres. Pero lo logramos. ¿Con quiénes? Con las colectivas feministas en la universidad. O sea, así fue como logramos darnos cuenta de que había un problema, y así fuimos como entre todos nos organizamos para que ese problema se resolviera en un semestre. Entonces, yo me di cuenta en ese momento que las colectivas feministas en la universidad existen a falta de la representación que ha habido hacia nosotras como mujeres en la universidad. O sea, las colectivas feministas existen por este vacío gigante que ha existido en relación a la violencia que vivimos, que son ejercidos por los maestros, por los docentes, por los directivos, por los administrativos, por los compañeros. Entonces, si no hay mujeres en las representaciones estudiantiles, ¿cómo es que nosotras vamos a tener la voz para reflejar que existen estos problemas de acoso en la universidad? Estos problemas de que
las mujeres que son estudiantes o que son administrativas o docentes que tienen hijos, o sea, porque eso también es importante, cómo, o sea, ahí existe como esta doble jornada, ¿no? De que las mujeres tienen que ir a dar clase, tienen que ir a estudiar, a ser administrativas, y al regreso tienen que ser madres, ¿no? Tienen que arreglar la casa, tienen que cuidar a los hijos, tienen que ir por ellos a la escuela. Entonces, falta todavía esas implementaciones en la universidad, de tener en cuenta de, no sé, guarderías en la universidad para poder tener ahí a los hijos mientras uno está tomando clase. Pero esto no ha existido, ¿por qué? Pues porque no han habido mujeres en las representaciones políticas y no han podido, pues, reflejarse esas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que ahorita, o sea, ya a partir del año pasado que se reformó el Estatuto Orgánico, esos cambios se van a ir dando, porque ahorita ya hay mujeres, porque siempre han habido mujeres, no es que ahorita de repente aparecieron las mujeres que quieren estar en las representaciones políticas, no, las mujeres siempre han existido, solo que han sido violentadas de forma pues permanente, y aquí tenemos a una testigo que es Ariana, que ella sufrió violencia política de género en sus propias carnes, pero ahorita ya se están dando estos cambios porque ya hay mujeres que ya están subiendo y pues ya no nos van a poder callar, o sea, ahora sí que ya se logró y solo hace falta ver cómo nosotras vamos subiendo a la otra compañera para lograr estos cambios sustanciales en la universidad, ¿no? Y pues eso sería lo que puedo decir al respecto, y pues si tienen alguna duda también pueden escribir en los comentarios y con mucho gusto les contestamos. Muchas gracias, Mariana. Interesantísimas las cifras que nos dan. Me quedaba muy impactada por los años que nos comentan desde que no habían habido participación de las mujeres. Y como tú lo decías, no porque no existieran, es porque no se les daban esos espacios. Nos hablabas de un 1996, en donde en el caso personal ni siquiera nacía, en donde estaban acostumbrando también a nuestras compañeras a que no participaban, y eso no estaba mal, porque también entendemos que muchas de nuestras generaciones pasadas han crecido con muchas ideas erróneas, víctimas del patriarcado, y también que como jóvenes nos enfrentamos pues al adultocentrismo. Si bien es muy difícil ocupar un puesto de liderazgo dentro de una representación juvenil por ser joven, ahora por ser mujer cargas con dos grandes batallas por las cuales luchar. La lucha que ustedes han hecho adentro en la universidad es demasiado valiosa, y también creo que esto pasa, no creo que solamente en la UASLP, sino en muchas de las instituciones públicas donde se hacen estos ejercicios democráticos para la participación de los alumnos, pero pues claro, la máxima casa de estudios, muy lamentablemente, si bien se ha ganado esa trayectoria de formar la participación de los estudiantes desde los grupos estudiantiles, todavía tiene una agenda muy, muy pendiente con las mujeres. Y pues ahora, ya que nos hablaron un poquito de su trayectoria y con todo esto que está ahí escuchando, me llama mucho la atención porque, bueno, ya el primer paso es participar. Ya nos contaron cómo estamos participando. Muchas quieren participar, muchas tienen algún tema. Bien lo decía Mariana, tenemos el tema porque no lo encontramos en nuestras representaciones, y cuando no lo encontramos, tenemos que participar de alguna manera. También lo decía Olga, no es necesario ocupar un puesto, hay que movernos para participar, para ser parte, para hacer esa política universitaria en su momento. Pero ahora, ya que entramos en el ruedo, ya que entramos en el juego, dices, híjole, ¿y ahora qué hago? Nos decía bien Ariana toda esta violencia que sufrió, y pues ahorita ya en el segundo bloque vamos a adentrarnos un poquito más de la violencia política de género. Ahorita que las escuchaba, también en mis tiempos estudiantiles, que no fueron tampoco hace mucho, todavía soy joven, me siento muy identificada con lo que dicen, porque efectivamente ahorita ya estamos hablando de violencia política de género. Ahorita ya podemos decir que nos sentimos agredidas,
pero cuando estamos participando, hace poquitos años, no es hace mucho, escuchas estos comentarios de, ¿por qué te quejas? Yo recuerdo mucho, les comento rápidamente porque si no me agarro a hablar más, en alguna participación también estudiantil que tuve, de repente tenía como, pues comentarios de personas de otros grupos, pues que obviamente no estaban dentro del mío y empezaban, pues con esto que por años en la política en general se ha hecho ya como que un juego, el juego sucio de la política, que las jóvenes debemos de romper eso y no seguir acrecentándola, que es el rumor, que es la falsedad, porque cuando estás compitiendo, luego empiezan con vamos a hablar mal y te lo dicen. Cuando tú vas a aspirar a un puesto, te dicen, mira, si vas a participar, vas a ser la peor persona del mundo, van a hablar mal de ti, van a inventar chismes y van a salir muchísimas cosas. Y pues bueno, dices, me voy a enfrentar. Pero ¿qué pasa? Como toda la vida, han sido hombres los que han ocupado estos puestos y hasta en la política nacional, si lo vemos, a un hombre que escuchan, pues es corrupto, no es que no es muy inteligente, no es que no es muy bueno, y así podemos seguir escuchando. Pero cuando atacan a una mujer, se meten con nuestra integridad, nos violentan. Y por años lo habían visto muy normal y lo están naturalizando. Entonces, yo recuerdo, regreso, en la universidad decían, ay, te molesta, es que de seguro le gustas. O sea, no, estamos compitiendo, no por ser mujer y porque me estén violentando. A mí me vas a decir que mi compañero que también está participando me molesta porque le gusto, porque no, y porque qué mal que tengas en tu mente que a una persona le puedas gustar porque te dice cosas, jamás. Y cuando tú vas y te quejas, te dicen, ay, no pasa nada. No, es que seguramente te tienen envidia. Sí, no pasa nada. Y en el caso de los hombres no se ve igual. ¿A qué voy con esto? Ahora para esta segunda ronda quiero abrir un poquito, ya que nos platicaron sus iniciativas, ¿cómo ha impactado esta violencia política de género en ustedes como mujeres jóvenes en la construcción y diseño de su futuro? Como ya lo comentábamos, se meten con nuestra integridad, a estar diciendo cosas de nosotros, al exponernos, y pues en las mujeres siempre lo hacen de una manera en que te veas como una mal mujer, también por estos issues y estereotipos sociales. Los hombres fácilmente hacen su fiesta, por ejemplo, en los grupos estudiantiles, vamos a hacer una fiesta, vamos a poner la cheva al 2x1, y tú ves al candidato y no se ve mal, pero tú eres mujer, tómate una chela y ¿qué va a decir la sociedad? Porque aparte luchamos con todos estos estereotipos que tenemos encima. Entonces, platíquenos de su viva voz cómo esta violencia va a impactar en esa construcción de su futuro. Te escuchamos, Ariana. Bien, muchas gracias. Espero igual me avisan si pasa algo con la conexión. Creo que ya se estabilizó. Bien, pues la verdad, primero que nada, me quedé sorprendida, ¿no? Digo, creo que dijiste, Alejandra, una palabra muy importante. Creo que todas estamos identificadas porque al final del día, pues a todas nos atraviesa de una manera directa, indirectamente, esta violencia política de género. Y hace no muchas semanas escuchaba una frase bien importante, que la violencia hacia las mujeres está en todos los lugares en los que está la mujer. Entonces, si la mujer habita la política, entonces allí también podemos encontrar violencia política de género de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, qué importante es como hacer estos ejercicios de reflexión y de construcción para poder erradicar esta violencia, ¿no? Todos estos tipos de violencia. Ahora, enfocándonos un poquito más a la cuestión política, la violencia política de género, quisiera hacer aquí sacar un tema o saltar un tema que es acerca de la importancia de los medios de comunicación masiva, ¿no?
voy a hablar acerca de un ejemplo que, híjole, a mí me saltaba mucho y que hasta hace poquito tiempo, unos cuantos meses, máximo un año, estaba pensando en esto y yo creo que también muchas nos ponemos a pensar en nuestra propia historia y reflejarlo en ello. Cómo los medios de comunicación masiva y otros factores de difusión cultural de por allá en los 90, que más o menos yo creo que todas andamos rondando en esa etapa, subliminal y muy suavemente te llevaban a pensar a ti desde niña que tú no podías acceder a estos espacios de representación política, ¿no? Simplemente vamos a poner un ejemplo bien claro. Yo creo que a todos, cuando estábamos en el kinder o en los primeros años de primaria, te preguntaban, ¿no? El hecho de que, bueno, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y siempre no faltaba el niño que decía, no, pues es que yo quiero ser presidente, ¿no? Ahí ya salía el líder, ¿no? Pero al final del día yo me puse a pensar cuando yo estaba en el kinder o cuando estaba en la primaria y me hicieron esos ejercicios que hasta te hacían vestirte de lo que tú querías ser de grande. Y no recuerdo en todos los años que estuve en la primaria, cuando vi que repetían ese ejercicio con los niños de primero, ver a una sola niña que dijera que quería ser presidenta o que se fuera vestida de presidenta, que se caracterizara, que se la creyera que ella podía acceder a esos puestos de representación. Y entonces ahora vuelvo al tema de los medios de comunicación masiva, ¿cómo es el impacto, no? Subliminal. Yo me acuerdo también, estaba en el kinder y por allí ya cuando mi mamá me levantaba para el lunch y todo, todos los comerciales que eran políticos y sobre todo cuando era época de elección, veían comerciales a puros hombres, o sea, jamás veías a una mujer. Por eso me adentro por allá de los 90, principios de los 2000. No veías ninguna mujer en un comercial. Nuestra invisibilización llegaba a ese grado de que tú de niña ni siquiera te pasaba por la mente que tú podías ser presidenta algún día. A final de cuentas, es cuando te das cuenta cómo impacta todo esto para el diseño de tu futuro, ¿no? Porque entonces ya te puso la sociedad el hecho de que para la mujer nada más está el rol de la enfermera, de la maestra, de que tienes que ser hombre para acceder a tal o cual puesto de representación o a tal o cual carrera que regularmente los hombres ocupan, ¿no? Hablamos acerca de las ingenierías. Entonces, es como volvemos a lo mismo y siempre le damos vuelta y en cada caso, en cada ejemplo tan pequeñito como este, que a lo mejor puede parecer un poco simplón o hasta caer en lo absurdo, pero te pones a pensar y dices, wow, o sea, cómo convivimos y replicamos y nos educan y nos reeducan con esta situación de que la mujer no puede acceder por el simple hecho de ser mujer, porque volvemos con estos ejemplos acerca de que tienes que estar de tal o cual estatura, que a lo mejor tú a lo que puedes acceder es a ser la primera dama o a ser la acompañante, todos estos roles que nos ha dado la sociedad y entonces a ti te cortan las alas, a ti te ponen esas barreras, esos obstáculos, porque desde niña, y también algo que mencionaste muy importante, Alejandra, el adultocentrismo, cómo desde allí comenzamos a educar a nuestras niñas y a nuestros niños acerca de que la participación de la mujer está limitada y condicionada a un rol o a una situación que ya te pusieron desde quién sabe cuándo y quién sabe quién, y volvemos con el sistema patriarcal. Entonces, son como muchos detalles que al final del día estas niñas crecen y se desarrollan y una réplica, y es reeducación. Entonces yo creo que estaría padre con todos estos ejemplos empezar a pensar desde, ¿así me escuchó? Porque se ve como que está inestable. Nos ¿Sí? fuiste por unos segunditos, okay, pero ya estás muy bien. Perfecto. Sí, entonces es esa la situación, que el día de hoy reflexionemos acerca de todos estos comentarios, incluso porque de repente nos tachan de exageradas, nos tachan de que, ay, es que de verdad, o sea, ¿cuál es el afán de estarse fijando en esos pequeños detalles o de ser tan repetitivas, ¿no? Pero yo creo que apoyándonos tanto de los medios de difusión y ahorita pues que está al tope lo de redes sociales, puedes empezar a implementar todo esto, ¿no? Llenar redes sociales, llenar los comerciales en los que ya participan mujeres, en los que ya puedes acceder
a tener ese sueño que a lo mejor tú estabas en primero de primaria y decías, ay, pues es que pues yo también quisiera ser presidenta porque me gusta esa idea, porque es algo, es un sueño que tengo y no por ser mujer va a ser un obstáculo para no lograrlo. Entonces, esto nos ayuda mucho al diseño de nuestro futuro. Al final del día, de experiencia personal, yo creo que sí, antes de entrar a la universidad, cuando estaba en la preparatoria, yo ya sabía que quería estudiar Derecho. Entonces, bueno, aquí voy a hacer el quemón, pero el comentario incluso hasta de tu propia familia, cuando mi papá me decía, híjole, es que no tienes como ese carácter para ser abogada, porque allí los hombres son bien mañosos, son bien de que hablan fuerte, gritan. Entonces volvemos a lo mismo con esta réplica también de los estereotipos que tienen los hombres, ¿no? Al final de cuentas, cómo todo va encajando, cómo todo va haciéndose un hilito y un sistema que vamos repitiendo. Entonces, bueno, ahí les dejo de tarea. Yo creo que estaría padre que empezáramos a reflexionar desde la niñez cómo todo esto nos empieza a afectar y termina siendo una violencia política de género sistematizada por por el patriarcado como tal. Y bueno, sería todo. Muchas gracias, Ariana. Le das justamente en el clavo. El adultocentrismo nos afecta desde etapas muy tempranas a las infancias y a las juventudes, porque es ahí cuando vamos tejiendo nuestros sueños, nuestros ideales, cuando estamos comprendiendo el mundo y cuando esta idea del adulto llega a pegar en estos sueños. Y pues aparte, la violencia política, la violencia de género también por ser mujer, de que tienes que cumplir un rol social con ciertos estereotipos, tú no porque eres niña. Y lo decías muy bien, desde etapas tempranas, desde las infancias, cuando nos separan. Yo recuerdo mucho las niñas aquí, los niños allá, cuando no nos enseñan desde las infancias a convivir entre niños y niñas por igual, porque a las niñas les toca esto y a los niños les toca aquello. Y en este camino para deconstruir esas ideas contra el adultocentrismo y también contra el patriarcado, nos encontramos muchas veces conflictos hasta mentales y creo que los podemos tener todas. No sé si coincidamos en esto, pero a veces entras a una reunión como esta, donde estamos hablando de temas juveniles, de mujeres, y te caen muchos veintes en ese mismo segundo, que aunque tú estés en la lucha, hay muchos que todavía no reconocemos ni visibilizamos porque crecimos en un ambiente adultocentrista y machista. Y tal vez los adultos a nuestros alrededores tampoco lo quisieron, pero han sido años y años de normalizar estas conductas que ahora como que ya después de estudiantes y como profesionistas nos seguimos encontrando en esferas aún más grandes. Muchas gracias, Ariana. Seguiremos platicando y pues ahora, Olga, igual de la misma manera, ¿cómo ha impactado la violencia política de género a ti como mujer joven en la construcción y el diseño de tu futuro? Bueno, creo que ya haciendo un poco de recapitulación, ya dijimos, por ejemplo, que las mujeres podemos construir nuestros propios espacios y que también es válido. También hay que reconocer que las mujeres podemos también ser sujetas de derechos, también podemos ser agentes de cambio y que no necesitamos formar parte de un partido político, no necesitamos ocupar ningún espacio político. Tenemos, por ejemplo, ahora el tema de la legalización del aborto, ahora que está lo de la Suprema Corte de Justicia, y ver cómo este paso gigantesco que se ha dado se dio gracias al activismo, gracias a las marchas, gracias a las pintas, gracias a un montón de cosas que han hecho las mujeres que no necesariamente ocupan un cargo político, ¿no? Incluso, por ejemplo, que yo me venga ahorita aquí a estar en este espacio institucional, a usar un pañuelo verde en un estado donde todavía es ilegal el aborto, en un estado donde pues tenemos, donde parece que se supone que debería ser laico, pero no lo es,
y donde hay cada mes una marcha pro vida y etcétera, me doy cuenta cómo en muchas formas nos podemos poner en riesgo, ¿no? Y me costó mucho tiempo darme cuenta, y todavía a veces como que trato de ignorar un poco esa parte y aventarme, pero sé que de muchas formas al ocupar espacios políticos, al ser parte de una organización de donde sea, pones como mujer en riesgo el cuerpo. Bien lo decías, Alejandra, cuando una mujer le atacan su integridad y atacan su cuerpo, que es nuestro primer territorio de lucha, ¿no? Yo, por ejemplo, me he dado cuenta cómo pues uno tiene que encontrar diferentes formas o diferentes tácticas para protegerse. O sea, me pasó que cuando pues empecé a participar en diferentes espacios o hablar de diferentes temas, me empezaban a llegar amenazas en Facebook, me empezaban a mandar hombres, me empezaban a mandar fotos de sus penes. Ahí, por ejemplo, hace poco una compañera salió una nota donde hablaba sobre el aborto, sobre las marchas pro vida, me hizo una entrevista, sin querer puso un seudónimo, ¿no? Puso mi nombre de Facebook, que no es mi nombre completo. Pero me doy cuenta de cómo hasta tenemos que enmascarar ese tipo de opiniones, ¿no? En los comentarios decía, pues esa Olga, que se opere, para que haga de su vida un papalote, y un montón de comentarios de odio, ¿no? Entonces, cómo hasta el hablar de un tema nos puede colocar en riesgo. Yo estoy 100% segura que hablar de ciertos temas que a muchas personas les causa molestia o les causa escozor, o un tema del que no quieran que se hable, nos coloca en una situación de riesgo. En una situación de riesgo real, incluso feminicida, ¿no? Vivimos en un país donde se matan 11 mujeres al día, donde no te puedes tomar a la ligera un mensaje que diga, vas a amanecer embolsada. Mátenlas, ubíquenlas, y luego salen hace como 12 años hubo un problema donde por ahí también yo y otras compañeras estuvimos involucradas, y nos dábamos cuenta cómo había toda una organización de personas que se ponían a investigar de dónde eras, de dónde venías, cómo te llamabas, tu dirección. Incluso llegamos a ubicar compañeros de medios de comunicación, como lo dice Ariana, hay hasta compañeros periodistas, compañeros que trabajan en la televisión, que están filtrando información, ¿no? Y que te coloca a ti en una situación de riesgo, sin siquiera ser una persona que forme parte de un partido político. Nuestras compañeras que también están allá al frente de algún partido político, al frente de alguna candidatura, el año pasado lo vimos, cuántas compañeras mujeres fueron asesinadas por formar parte de un partido, por querer alcanzar un lugar en la política, ¿no? Nosotras también, las que no estamos ahí, nos vemos enfrentadas a esa situación. Ahí, por ejemplo, está el caso que hubo en Guerrero, ¿no? En las compañeras que estaban en contra de que un candidato violador fuera candidato, y todas las compañeras que estuvieron organizando sufrieron un montón de violencia política, un montón de violencia feminicida. Y yo creo que cuando estás de este lado, te das cuenta como, si bien es importante abrir espacio a las mujeres, abrirle espacio a las mujeres jóvenes, también es importante que les podamos garantizar espacios seguros, porque ¿a qué las estamos aventando, no? O sea, creo que no es justo estar invitando a otras compañeras y decirles, organízate, y decirles, tú puedes hacerlo, y decirles, lo que tú dices también vale, cuando les estamos aventando a un contexto violentísimo con las mujeres, ¿no? Y creo que esa es la tarea que les toca tanto a las instituciones como a las compañeras que ya estamos del otro lado. Rescato mucho lo que dice Mariana, es como una escalerita, ¿no? Entonces, lo que yo hago le ayuda a la otra, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, cuando rescataba lo de Marichuy, si a lo mejor la compañera no se hubiera animado a postularse como candidata independiente, si no se hubiera escogido en su comunidad, si no hubiera habido todo ese proceso político que hubo en el Consejo Nacional Indígena, pienso, por ejemplo, pensando que todos somos cadenita, pues probablemente yo no hubiera ido a esa junta, probablemente yo nunca me hubiera nombrado feminista, probablemente yo no hubiera hecho muchas cosas de las que hice, no hubiera conocido a muchas compañeras. Entonces, todo lo que hacemos está relacionado.
y también nos toca garantizarles espacios seguros a las compañeras. Yo no quisiera que más compañeras tengan que recibir mensajes de vas a amanecer muerta, que tengan que recibir fotografías de hombres solo para molestarte, que tengan que verse expuestas pues a críticas, tanto de medios de comunicación, como de la sociedad, como de tu familia, como de los compañeros en el trabajo, en la escuela. O sea, creo que es de lo que he sido consciente, de lo peligroso que muchas veces es ocupar estos espacios y de lo mucho que todavía nos deben a las mujeres históricamente para que podamos ocuparlos de forma segura y de forma en la que se garantice nuestra continuidad, no solamente pues empezar y a lo mejor hacerte para atrás, ¿no? Sino que realmente podamos seguir ocupando estos espacios, podamos seguir hablando, podamos seguir proponiendo y no vernos en peligro, no poner en peligro nuestro cuerpo, que no sea nuestro cuerpo la primera cosa que ponemos y la primera cosa que agrede. Muchas gracias, Olga. Definitivamente sí. El gran paso de estar participando ya está y soy consciente de que ha estado presente por muchos años, aunque no se haya visibilizado, pero ahora nos enfrentamos a eso precisamente que comentas, que en la invitación pues está también consigo nuestro preocupar por las demás compañeras, porque sabemos a los espacios en los que se enfrentan, porque en algún momento hemos sido parte y entiendo tu preocupar y también me uno. Sí, sí es necesario todavía que las instituciones se abran más, porque es eso, de abrirse un poquito más a la idea en cómo combatir con reglas claras, como tú lo decías, pues estas participaciones, para que no por participar esté en un riesgo como persona y con mi integridad. Lo uno a lo que veníamos diciendo y también nos comentaba Ariadna, a veces nos dicen exageradas, pero no exageramos. Ustedes mismas nos han puesto sobre la mesa las gráficas. Una exageración puede acabar con la vida de una persona y nunca es exagerar. Como seres humanos, ya no solo como mujeres, debemos de entender que las personas no nos podemos meter con la integridad de las demás personas, que nuestra vida como seres humanos pues importa y que muchas de las ocasiones también por toda esta historia y por todo esto que tenemos en la mente que el adultocentrismo nos ha sembrado y el patriarcado, hemos naturalizado conductas que no son buenas para ningún ser humano y a nosotros como mujeres nos afectan cada vez más. Y pues bueno, entre nosotras también hay que seguirnos apoyando para seguir rompiendo con estas brechas en la participación. ¿Te escuchamos, Mariana? Algo que quiero como redondear de la participación de mi compañera Olga es responder a el por qué existe tanta violencia en estos espacios políticos. Y la respuesta es muy sencilla. Es porque lo que quiere el patriarcado es regresarnos a la esfera privada. O sea, el hecho de que aparezcan mujeres expuestas, asesinadas en las vías públicas, por ejemplo, es un recordatorio sistemático de que quieren, o sea, el sistema desea que nosotras nos regresemos a la esfera privada, ¿no? Y justo decíamos esto, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que nosotros nos quedemos en esta esfera privada? Porque si lo vemos desde un punto de vista estructural, ¿a quién le conviene que el hombre vaya con su camisa planchada al trabajo, que vaya con su lunch ya hecho, que ya vaya desayunado, que no esté madrugado? ¿A quién le conviene eso? Pues al patrón, ¿no? O sea, al patrón le conviene que el hombre esté pues ya en óptimas condiciones para poder desempeñar su trabajo. Y ese trabajo que nosotras hacemos en la esfera privada es un trabajo que se está ahorrando el patrón. Entonces, esa forma de pensar, o sea, esa estructura que también es capitalista, pues nos regresa al espacio privado y por eso no les conviene a los hombres, principalmente,
pues no principalmente, sino pues de forma general, que nosotras estemos rompiendo con esa estructura que está previamente establecida. Entonces, ¿en qué me afecta a mí como mujer? O sea, a mí, Mariana Escutia, pues primero que hay un techo de cristal muy grande en la esfera de trabajo. Por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación, hay más mujeres que hombres. O sea, hay más mujeres en este momento que están trabajando en el Poder Judicial para realizar todo para que haya justicia en San Luis Potosí. Pero ¿quiénes son los que están, quiénes son los que tienen esos cargos de altas direcciones? Son hombres. ¿Y por qué yo no puedo acceder a esas altas direcciones? Porque existen reglas ya previamente estructuradas. Ay, perdón. Perdón. Ya hay reglas previamente estructuradas, de que, por ejemplo, yo como mujer necesito no estar embarazada, eso es un primer punto, para poder acceder a esos cargos altos de dirección. El segundo punto es no tener hijos, ¿no? Y a lo mejor eso no se toma en cuenta tan directamente, pero es una cuestión real, ¿no? O sea, tengo entendido que las mujeres hoy en día, por el mismo trabajo que ejercen, o sea, hombres y mujeres, las mujeres ganan el 35% menos por el mismo trabajo. Entonces son estas reglas que no están previamente en un reglamento, pero que son socialmente pues impuestas a las mujeres, y por eso no podemos acceder a esos puestos de representación política tan fácil, por ese techo de cristal que existe, ¿no? El siguiente es el síndrome de la impostora, que es lo que estaba diciendo hace rato, pero no me acordaba del nombre. Yo me tardé 3 años, o sea, de los 5 años que he estado dentro de la militancia feminista, me tardé 3 años en nombrarme a mí misma militante feminista. ¿Por qué? Porque no me sentía con la suficiente capacidad, información, experiencia para poder estar dentro de este mundo feminista en San Luis Potosí, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué yo me sentía muy insegura, ¿no? Al momento de trabajar. Perdón. Perdón, es que tengo un perro muy... Ay, bueno, ya. Bueno, ahorita les presento a mi perro que decidió entrar de repente. Perdón, una disculpa. Y, pues sí, o sea, son estas cuestiones. Ahí si lo escuchan es porque anda por aquí mi perro. Luego, ¿qué más? El hecho de que las mujeres, o sea, de hecho un maestro lo dijo hace poquito en clase, ¿no? Es que las mujeres son multitask. ¿Eso qué? O sea, las mujeres podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo porque es nuestra capacidad natural hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros podemos estar en la política, podemos ser madres, podemos ser estudiantes, porque tenemos esa capacidad que Dios nos dio, ¿no? Esa es una construcción social y es una construcción de opresión que nos refiere a las mujeres que tenemos, o sea, que tenemos la capacidad mágica de poder trabajar 8 horas al día y luego regresar a nuestras casas y limpiarla, ¿no? Esta doble o triple jornada que son impuestas a las mujeres porque tenemos esta capacidad mágica de elaboración de todas estas multitareas, ¿no? Al mismo tiempo. Eso no es verdad. O sea, eso es una mentira, eso no existe. Luego también el mansplaining, ¿no? Que es esta, por ejemplo, que a mí me pasa mucho, que yo digo una cosa en clase y luego el maestro dice, no. Y luego un compañero dice lo mismo y es como, sí, todo. O sea, exacto, Juanito. O sea, eres increíble, tienes toda la razón. Y es como de, oye, yo ya, o sea, es lo que acabo de decir, ¿no? Pero como soy mujer no se me va a tomar en cuenta. Entonces son estas cuestiones, ¿no? Que van retrasando, que van imposibilitando yo poder ejercer tanto mi derecho político como también simplemente el habitar un espacio público o también querer acceder a un puesto de dirección alta en alguna institución pública, ¿no? Entonces yo ya teniendo todas estas como presiones sobre mí, pues eso me complica poder realmente seguir con mi camino de vida y aspirar y poder lograr ese camino y ese plan de vida que yo tengo para mí, ¿no? Y otra cosa, el cansancio mental. O sea, es un cansancio, y se los juro, y yo creo que mis compañeras están de acuerdo conmigo, de
como cuando nos ponemos los lentes feministas, o sea, que vemos como ya la realidad desde un punto de vista de que nos damos cuenta de las opresiones que vivimos, porque hay mujeres que no se dan cuenta, cuando nosotros ya como feministas nos ponemos esos lentes de opresión y nos damos cuenta de todo, es un cansancio de verdad tremendo. Entonces, tener todavía que querer aspirar a un cargo de dirección y darnos cuenta, ¿no?, de esas opresiones, pues es todavía muchísimo más cansado, ¿no? Y justo lo que decía mi compañera Olga, ¿no? Estamos aventando, bueno, no quiero decir aventar, pero estamos dándole la posibilidad a nuestras compañeras a entrarle al ruedo a estos espacios de representación política, pero en un contexto totalmente violento, totalmente violento. Entonces nosotras nos hacemos responsables de la seguridad de nuestras compas. Y eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces yo le invito a todas las personas que están viendo este conversatorio en darse cuenta de todas estas pequeñas cosas que nos van retrasando, ¿no?, nuestra planificación de vida dentro de las representaciones políticas, y eso es lo que queremos aspirar. O no, o sea, simplemente si quieres ser tú, yo que sé, directora de una escuela, esas opresiones y esas imposibilitaciones, pues también existen y son tangibles dentro del cuerpo de las morras, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo podría decir sobre lo que me ha afectado a mí como mujer dentro de la Facultad de Derecho, y hoy en día puedo decir que a mí me da miedo ir a la facultad. A mí me da miedo porque a mí también me han llegado mensajes de odio, ¿no?, desde que entré a la militancia, desde el proyecto de paridad, y da miedo, o sea, da miedo entrar a la uni porque no sabes si hay alguna persona que te tenga ahí un odio ahí extraño y te pueda violentar, ¿no?, afuera, en el estacionamiento, o sea, y sí he recibido mensajes como, no vayas a la facultad porque te va a pasar esto y esto, te voy a hacer esto y esto, y es como de, ok, ahora tengo que ir a clases presenciales, y da miedo, ¿no?, tienes que traer gas pimienta, es que es real, o sea, es algo que de verdad nos está, o sea, nos afecta a nuestros cuerpos, ¿no? Y pues es eso, o sea, eso es lo que hay, como dicen, ¿no? Pero bueno, estamos aquí justamente armando estos espacios para externalizar y para visibilizar esas conductas que son importantes, ¿no? Y que hay que tenerlas en cuenta porque es la lucha que nos espera a todas las mujeres ahorita y las que están atrás de nosotras. Muchas gracias, Mariana. Me voy con muchas tareas de tu participación. Me encantaron los conceptos que pusiste acá sobre la mesa, muy atinados todos. Yo me llevo sin duda el síndrome de impostora, que lo voy a recapacitar mucho y lo voy a estudiar, porque como lo dijiste, tú eres un gran ejemplo en esta lucha y te costó años aceptarlo. A muchas compañeras que están participando y las que no también, o que lo están haciendo de alguna otra manera y no saben que están participando, les cuesta a veces decir, sí, soy feminista, sí estoy a favor, porque a veces sienten esta presión social, y te lo digo porque yo también la he sentido cuando a veces nos toca presentar algún evento, decir, no, ¿sabes qué? A mí no me pongas en esa mesa porque, digo, sí soy mujer y apoyo todo el movimiento, pero yo no sé mucho. Cuando en verdad llegas a estos espacios y platicas con otras compañeras y dices, wow, es que todas sabemos, porque nadie está exenta de haber sufrido violencia desde nuestra infancia hasta la juventud y de toda la vida, solo por el simple hecho de ser mujer. Y para entrarle a esta lucha no necesitas saber tanto, sino tener como este compromiso continuo de aprender y de acompañar a otras compañeras, perdón, valga la redundancia, acompañar a, pues sí, a otras amigas, a otras mujeres jóvenes que pasan por estas situaciones. Yo me quedo mucho con eso del síndrome de impostora y con todos los contextos que nos diste. Estos techos de cristales hay que vencerlos, y lo decías en una primera intervención, todas juntas apoyándonos unas a otras. Rápidamente también quiero saludar a quienes nos están siguiendo en las transmisiones. Nos comenta la consejera Graciela Díaz, quien por cierto preside la Comisión de Inclusión, y pues
es una de las que hace posibles esta reunión. Nos dice, muchas gracias por compartir sus experiencias, Ariadna, Olga, Mariana y Ale. Sus testimonios nos hacen evidente que las mujeres jóvenes ya están habitando la política, ya están incidiendo y ya están ocupando de forma sus propios liderazgos. Esto con todo y las violencias y las resistencias. Su lucha nos atraviesa a todas. También por ahí nos manda saludos Sofía, les admiro mucho a todas, abrazos a Olga y pues bueno, saludos a todos a los que están, síganos compartiendo. Y esto todavía no se acaba, creo que ya hemos venido platicando mucho de su participación, de cómo la violencia nos alcanza al estar en estas esferas. Y ahora, para ir cerrando un poco en esta tercera intervención, me gustaría que platicáramos y ya bajáramos un poquito más para puntualizar el tema, ¿cuáles consideran que serían estas propuestas de acción necesarias por parte de las y los sujetos involucrados para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres jóvenes? Ariadna, comenzamos contigo. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me gusta ser como bien puntual y súper como en checklist, y les voy a hablar cada uno de los puntos que yo considero que son como que los fundamentales que nos pueden ayudar a llegar a ese futuro que todas hemos deseado, a lo mejor desde niñas, que no lo sabíamos, pero que pues hoy ya lo tenemos un poquito más claro. Primero que nada, yo creo que es bien importante reconocer y saber nuestro derecho a la participación política y sobre todo entenderlo. Al final del día he escuchado, o más bien les he preguntado en algunas pláticas que afortunadamente me ha tocado llegar a impartir a mujeres, tanto de zona industrial, vivo y de algunas comunidades cercanas, otros municipios, siempre cuando hablamos acerca de los derechos humanos, ¿qué significa este derecho a la participación política? Entonces, siempre la respuesta redunda en, pues es que cuando te dan tu INE, vas y votas, el derecho al voto. Entonces, yo creo que primero empezar a separar esta situación del derecho al voto y el derecho a la participación política para la mujer. El derecho al voto, si bien nos habló un poquito, Mariana me parece que es la que nos puso en contexto de una manera cronológica e histórica, es importante conocerlo y creo que es el que tenemos todo el mundo un poquito más claro. Ahora, el derecho a la participación política es bien importante que todas nosotras lo reconozcamos y se transforme. Yo creo que cuando lo pensaron, quienes hicieron la lucha, todas las mujeres que hicieron la lucha para que este derecho fuera reconocido, no era simplemente el hace años yo mayoría voy y voto, y voy a cada elección en ese punto, sino que iba más allá de, yo creo que habla precisamente de la participación, de cómo se inmiscuye la mujer, me dicen, estoy trabándome un poquito, déjenme muevo, a ver si funciona. ¿Todo bien? Te escuchamos perfecto, Ariana. Entonces, hay que, entonces, esa es la situación, ¿no? Empezar a entenderlo, y no menospreciar y sobre todo no simplificarlo y limitarnos nada más a ir a votar, ¿no? Sino que hacer todos este tipo de acciones para ejercerlo completamente. Bueno, la segunda cosita o el segundo punto sería precisamente lo que hablábamos en el bloque anterior, la erradicación del adultocentrismo. Esta manera de cómo se excluye a los niños, niñas y adolescentes también, permite incursionar en la política o en la verdadera política una vez que cumplen la mayoría de edad. Entonces, previo a eso, yo me pregunto, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es la participación de todos estos entes que por sí mismos son entes políticos, ¿no? Entonces, yo creo que si comenzamos a platicar con nuestras niñas, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, entonces vamos a tener un mayor sector juvenil
activo dentro de esta política, ¿no? Porque al final de cuentas te quedas pensando y dices, pues las niñas también tienen, les no, o ya cuando estamos como representantes o ya cuando estás en un poder legislativo, no se les toma en cuenta, porque aquí hay una frase que yo pensé y es como, una voz que no se escucha es una voz que no es velada y que no es tomada en cuenta. Entonces eso es lo que está pasando con ese segundo punto, tomar mucho en cuenta que si tenemos al alcance a niñas en casa, pues empezar a hablar con ellas para que se les vaya despertando como ese interés por, y ya cuando sean adultas puedan participar de una manera natural y poco a poco esto se vaya replicando, ¿no? Las buenas prácticas. Como tercer punto, pues, la tematización para los organismos políticos. Y El bueno, último esto, punto, pues, perdón, obviamente, Ariana. acorde a las acciones afirmativas. Ajá, y ya En el regresé. último punto, sí, Todo casi no bien. escuchamos el Perfecto. inicio. Si pudieras empezar, gracias. Muy bien. Bueno, les comentaba que el tercer punto que les quiero compartir es que me parece muy importante seguir en la búsqueda de abolir la sistematización patriarcal de los organismos políticos. Esto pues con acciones afirmativas que ya venimos platicando a lo largo de este conversatorio muy ameno, y hay que verlo desde el punto de vista legislativo para las personas que están dentro de estas representaciones, y también desde el punto de vista cultural y moral, ¿no? Empezar a reeducarnos, empezar a platicar, que sean temas de datos generales, ¿no? Que al final del día, si lo empezamos a normalizar y lo traemos a un plano más real, entonces poco a poco se va a ir incluyendo por sí solo y va a ir fluyendo, ¿no? Y entonces esto es para la búsqueda de abolir esta sistematización patriarcal de la que venimos hablando. Y bueno, ya por último, y para no extenderme más, yo creo que considero que el punto como más importante, también ya lo habíamos hablado el día de hoy, y para ir concretando, es hacer una escalera de sororidad en donde nos permita no solo saltar este sistema patriarcal del que les hablo, sino también apoyar a las compañeras que habitan en la política a poder escalar estos peldaños. Porque si nos ponemos a pensar, yo creo que muchas de las necesidades que tenemos nosotras como mujeres, incluso algo muy puntual, la alerta de violencia de género, que en San Luis Potosí en concreto está desde el 2017, si no me equivoco, 2017 o 2019 fue cuando se activó esta alerta, y no se han tomado cartas en el asunto. Yo me pongo a pensar cuál es el obstáculo o cuál es la razón más bien de por qué no se han tomado cartas en el asunto. Pues yo creo que precisamente abarcan estos dos puntos de los que les hablaba, tanto desde el poder legislativo, porque no existía aún un equilibrio de una mujer a la que le haya atravesado, una mujer a la que constantemente está viviendo estas violencias y sabe que es una necesidad urgente, ¿no? Y desde el punto de vista cultural, porque son temas que a lo mejor ya incluso los llegamos a normalizar. Digo, la violencia, a final de cuentas, una de las características más contundentes que tiene es esa normalización, ¿no? Que igual y ya no nos impacta, pero a final de cuentas a nosotras nos sigue atravesando, y son temas pendientes que yo creo que con esta escalera de sororidad, si a lo mejor a mí, Ariana, en la siguiente elección me preguntan por quién voy a votar, porque eso es como muy común, oye, ¿qué onda? Pues tú, ¿por quién vas a votar o con qué partido estás? Más allá a lo mejor de los partidos políticos, más allá de a lo mejor un simbolismo, ponernos a trabajar en la búsqueda de esos perfiles, alentar esos perfiles para que ocupen estos puestos de representación y poco a poco irle restando puntos a esta violencia política de género. Y bueno, esos serían como en general los 4 puntos que yo veo muy importantes, y que si trabajamos poco a poco en ellos, a lo mejor esos más de 150 años que nos hablaba Mariana, los podemos ir acortando y acortando, pero va a depender mucho del trabajo de todas nosotras y todos los entes a quien nos atraviesan estas violencias. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ariana. Olga, te escuchamos. Tus propuestas de acción. Bueno,
Aquí me gustaría recalcar mi explicación científica, digo yo. Los derechos políticos electorales es un derecho humano, ¿no? Los derechos humanos están interrelacionados, todos. Haz de cuenta que si, por ejemplo, yo digo, yo me quiero postular para candidata de X, ¿no? Pero si, por ejemplo, a mí no se me garantiza el derecho, no sé, a un trabajo digno, o el derecho a la salud, o mis derechos sexuales y reproductivos, o el derecho a la salud mental, el derecho a la movilidad, el derecho a una vida libre de violencia, ¿cómo voy a llegar hasta allá, no? Es un caminito. Entonces, si las instituciones no me pueden a mí garantizar el derecho de atrás de mis derechos políticos electorales, ¿cómo voy a poder llegar ahí? Se vuelve para las mujeres que quieren ocupar espacios políticos o ejercer sus derechos políticos, se vuelve una pelea contra un titán, ¿no? Porque el sistema no me está garantizando mis otros derechos, entonces, ¿cómo voy a lograr llegar allá a la cima donde yo quisiera estar? Entonces, creo que esa visión es la que deberían de tener las instituciones que se encargan pues de garantizar a las mujeres los derechos políticos y electorales. Como bien decía Mariana, las mujeres lo tenemos doble o triple el trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un momento en mi vida que hacía activismo feminista, activismo político, y en ese momento de mi vida yo trabajaba en un trabajo 40 horas a la semana, estudiaba y trabajaba, me levantaba a las 5 de la mañana para ir a la escuela, llegaba a las 7 de la mañana a la escuela, tenía 1 hora solamente para comer, y regresaba corriendo a mi casa a las 3 de la tarde, entraba a las 4 de la noche a trabajar y salía a las 9, llegaba a mi casa a las 10, tenía que comer, cenar y luego hacer la tarea y luego la otra levantarme a las 5 de la mañana, y en medio tenía el activismo que ya estaba haciendo, ¿no? ¿Cuántos derechos no se me estaban violando ahí? Yo no tenía derecho no tuve derecho y acceso a un trabajo digno, tenía un trabajo donde me pagaban súper poquito por un montón de horas, se estaba violando mi derecho a la educación gratuita porque yo tenía que trabajar para pagar un montón de cosas que significaba estar estudiando, que no solamente es la colegiatura, sino todo lo que conlleva estudiar, que no implica un montón de gastos, aunque sea una escuela pública. Se desgastó mi salud, tanto emocional como física. No podía acceder a un sistema de salud digno para mí, para solucionar todos estos problemas. Y en medio todavía todos los derechos políticos que se me estaban violando en el activismo, ¿no? Entonces, imagínate cuántas mujeres no quisieran estar ocupando espacios, pero pues a lo mejor están teniendo doble o triple jornada de trabajo, no pueden acceder, a lo mejor son madres y no pueden acceder a una guardería, a lo mejor, no sé, o sea, hay un montón de contextos, ¿no? Seguramente conocemos alguna morra que está pasando por una situación difícil y vemos que no se nos garantizan un montón de derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos que las mujeres ejerzan sus derechos políticos electorales si hay un chorro de derechos atrás que no se nos están garantizando? ¿Cómo queremos que lleguen ahí si no nos pueden garantizar los otros? Entonces, creo que recordar que los derechos están interrelacionados y que en el momento en que podemos garantizar y reconocer otros, vamos a lograr que lleguemos a este derecho que queremos, a estos espacios que queremos que las mujeres ocupen. Otra cosa también que creo que es importante es espacios de incidencia política. Creo que no hay muchos espacios. Como decía al principio, muchas veces no sabemos que estamos haciendo política porque nadie nos explicó. Muchas veces no le podemos poner nombre a las violencias que vivimos porque nadie nos explica. Entonces, creo que esta parte de espacios de incidencia política se ha estado dejando mucho en manos de las organizaciones civiles en San Luis Potosí, que es súper valorable. Yo me acuerdo que yo en 2017 entré en un espacio de incidencia política organizado por una asociación civil, que para mí fue así como, me cambió la perspectiva, me volteó todo. Creo que le debo mucho este espacio a las compañeras que lo organizaron, a las facilitadoras que estuvieron organizándolo. Creo que yo no sería mucho de lo que soy ahora por haber formado parte de este espacio. Me acuerdo que antes de este espacio, por ejemplo, había por ahí unas compañeras también organizaron una escuelita feminista para compañeras que no
no sabían nada sobre, pues, sobre organización política, sobre incidencia política, sobre derechos humanos, no sabían que puedan ser sujetas de derechos, no sabían que también nosotros podemos ser agentes de cambio. Entonces, que se organicen este tipo de espacios le abre la perspectiva a las juventudes, a las niñeces, perdón, a las infancias también, y no solamente dejarlo en manos de la organización civil y también de la organización colectiva, porque muchas veces pues no tenemos los recursos, no tenemos los espacios y hay que estar pues ahí buscando lugares y buscando recursos económicos y el tiempo, pues donde se encuentren, ¿no? Y creo que si las instituciones tienen los recursos y tienen los espacios y pueden generar programas, políticas públicas para generar estos espacios, pues ahí está, ¿no? O sea, también deberían empezar a hacerlos. Y pues, no, o sea, creo que esas eran las dos cosas que para mí era importante recalcar, que se me ocurren, pero pues ya significa un montón de trabajo, ¿no? Muchas gracias, Olga. Mariana, te escuchamos. Híjole, pues ya todo se dijo. Pero, ok, a mí me gustaría mucho recalcar esto de la educación popular, ¿no? Porque, como bien dice Olga, o sea, nosotras no nos podemos comparar con una mujer que vive en una comunidad indígena, ¿no? O no nos podemos comparar con una mujer que vive en una zona periférica. O no nos podemos comparar con una madre soltera, ¿no? O sea, hay tanta diversidad de mujeres en el mundo. Y como bien lo dice la historia, ¿no? Los derechos político-electorales empezaron a surgir con las clases burguesas por allá ¿de qué será? De los años 40, ¿no? Un poquito antes, en Estados Unidos de Inglaterra, ¿no? El derecho al voto, las sufragistas. Eran mujeres que tenían, pues, esta capacidad económica, ¿no? O sea, a pesar de que vivían sus propias violencias en su propio contexto, eran mujeres de cierta forma con un privilegio ya previamente establecido. Entonces, el hecho de poder agarrar toda esta cantidad de información y esta cantidad, como yo lo veo desde arriba, ¿no? O sea, el derecho por lo general, como yo estudio derecho, pues lo veo así. Las personas de la calle, o sea, las personas normales que no estudian derecho, ven el derecho hacia arriba. ¿Por qué? Porque no ha habido la suficiente sistematización para que ese derecho se pueda bajar a un contexto de normalidad de personas ciudadanas y ciudadanos como normales, y que esos conocimientos de los derechos de esas personas se les pueda transmitir de una forma sencilla y clara, ¿no? Porque en el derecho, pues, existen palabras y existen formas y procedimientos que son muy complejos, y si eso explicárselo como a una persona que estudia, yo qué sé, medicina, o que es un jornalero, o yo qué sé, o que es un artista, o lo que sea, o que vive en un municipio, ¿no? Pues yo creo que sí también importante, o sea, no centralizar la información y no centralizar como todo este conocimiento de los derechos que tienen las personas, porque así es como pues se va como discriminando, ¿no? De los que tienen la información, pues son los que tienen el poder y al fin y al cabo. Entonces yo creo que es un trabajo de sociedad civil, es un trabajo de las instituciones públicas, y pongo ahí un asterisco en instituciones públicas, porque en mi opinión se está quedando muy atrás, ¿no? O sea, centralizando la información a un cierto grupo de personas. Tampoco olvidar, o sea, a las personas que no están en la capital potosina, ¿no? Eso también es súper importante. O sea, involucrar a esas personas que también son activistas a estos espacios de conversación, ¿no? O sea, cómo se vive en otros municipios la violencia política. Yo creo que eso también es súper importante de tener en cuenta. Y la educación popular es vital para que realmente exista una garantía real de derechos. O sea, eso es muy, muy, muy importante. Ese es mi primer punto, ¿no? Mi segundo punto es en los espacios universitarios. ¿Y por qué digo en los espacios universitarios? Porque los espacios universitarios, o sea, meter estas nuevas políticas, estas nuevas formas de integrar a la sociedad que esté interesada en poder acceder a estos puestos de representación, pues es muy importante que en las universidades, que son el primer punto, o sea, ya prácticamente es el salto a la vida profesional, que exista estos espacios como de invitar a las mujeres particularmente a integrar espacios de representación
que además sean seguros y que se les pueda garantizar esa seguridad, pues es muy importante porque al momento de que van a salir a la vida pública, como mi compañera Ariana, ¿no? Que quiere, o sea, que está como en este punto de diputación, ¿no? Pues invitar o también impulsar a esas personas y esas mujeres que tienen esa aspiración a hacerlo, ¿no? Y también garantizar la inclusión de las voces de las jóvenes en las políticas públicas, en las leyes, en el espacio de tomas de decisiones, o sea, que nuestra perspectiva también esté incluida. Y eso va de parte del gobierno del estado, del municipio, o sea, que existan foros donde personas, mujeres, jóvenes entren a estos espacios donde puedan pues expresar su punto de vista, ¿no? Eso es muy importante, porque luego existe como estas nuevas políticas, por ejemplo, que hacen en comunidades rurales, donde ponen baños, yo qué sé, de alcantarilla, pero nadie los usa porque nadie los quiere, nadie les preguntó, y ellos los ponen así como de, bueno, es que eso es necesario para que tú puedas vivir de forma digna. Y las personas en comunidades indígenas es como de, oye, pues yo ya tengo mi propia forma y ya tengo mis propios medios y no los voy a utilizar porque nadie me preguntó, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el punto medular, ¿no? De incluir a las juventudes, a las tomas de decisiones y de forma un poco más directa. O sea, porque existen organizaciones, ¿no? O sea, hacer espacios espacios donde estas intervenciones que hagan las juventudes sean directas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, impulsarlas, porque no hay tantas. Y yo creo que esos son los 3 puntos que yo pondría, por ejemplo, aquí al CEPAC y al INE, pues poder garantizar, impulsar, ¿no? Yo creo que eso sería muy importante y muy interesante que se realice, pues sí es muchísimo trabajo que queda adelante, pero aquí estamos, ¿no? Sociedad civil y las colectivas feministas estamos con toda la disposición de poder colaborar, ¿no? Solo es cuestión de comunicar y organizar. Muchas gracias, Mariana, Ariana, Giselle. Si tuvieran algo más que quisieran compartir o comentar, fuera como de esta estructura que ya teníamos marcada. Si no, pues, oigan, adelante. Perdón. Pues nada, un mensaje. No sé si esto le va a llegar a otra compañera joven, porque pues, lamentablemente luego a veces, pues, CEPAC se piensa más como una institución para adultos. Yo me siento como adulto chiquito, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Sé que estás ahí en algún lugar, morra joven, que te la pasas pensando, como que esto no debería ser así, como que podría hacer algo, pero ¿cómo le hago? ¿Con quién lo hago? Sé que por ahí estás sintiendo esa angustia de que algo no está bien y de que se tiene que hacer algo para cambiar esa situación, pero no sabes cómo. No estás sola. Hay muchas morras sintiendo lo mismo y tú puedes ser agente de cambio de esa situación. Júntate con otra amiga. No necesitas más. Dile a otra morra que conozcas, que tengan la misma inquietud, y júntense y vean la forma de todo lo que hagamos es política para las morras. Si quieren hacer estampas, irlas contra la violencia y pegarlas en la esquina de tu casa, si quieres a platicar con las vecinas, o empezar a organizarte con tus vecinas, si quieres, no sé, lo que se te ocurra, eso es política morra. Y está bien, hazlo y no estás sola. Y vas a ver que todo esto que te genera angustia y que te genera escozor y que te molesta, va a cambiar. Y tú puedes también cambiarlo. Gracias, Olga, por tu mensaje. Y pues bueno, ya estamos cerrando este conversatorio que la verdad se nos pasó rapidísimo, pese a esos problemitas técnicos que tuvimos al inicio. La verdad fue una plática súper fructífera que espero, como lo dice Olga, que lo estén viendo muchísimas autoridades. Al principio, cuando iniciaron a delinear estas jornadas, lo comentaban ayer mismo en la inauguración, la idea y el mensaje era ese, poner acá a los actores que están participando y que CEPAC fuera puente para la ciudadanía.
para que escuchen las participaciones que todos ustedes están haciendo y que también la ciudadanía se motive y no ser solamente esa institución adulta que pues muchas de las veces nos tienen en ese concepto, y esperamos y ponemos en la agenda en que también desde acá se vayan rompiendo esos techos de cristal. Y pues bueno, acá en la mesa se pusieron muchos temas, rescatamos de los más importantes, reconocer y ejercer nuestros derechos político-electorales como mujeres jóvenes, dar esa batalla al adultocentrismo y al patriarcado, empoderar desde las infancias y las juventudes a las mujeres, la importancia también de que las instituciones se sumen y que garanticen la seguridad de nuestra participación, que se generen estos espacios de incidencia como en el que ahora estamos platicando, para que sean las voces de esas personas que están participando allá afuera, que están en la lucha, y que también las demás conozcan y que sepan y que se motiven y que puedan crear, bien lo decía Mariana, qué importante es que en el diseño de la política pública se tome en cuenta pues al grupo y al sector que participa, y en este caso que se nos abra más espacio a las juventudes, pero también que se diversifique a pues toda esta gama de juventudes que hay. Hoy estamos las mujeres jóvenes, también están las mujeres indígenas, tenemos también a las mujeres que pues tienen alguna discapacidad, y así podemos seguir con la lista. Entonces tenemos que ver también, como decía Mariana en alguna participación, ponernos esos lentes y verlos desde todas las trincheras. Las juventudes somos un grupo muy amplio que vivimos diferentes realidades, y pues que por ende también nuestros problemas son muy variantes. Hay que impulsar los liderazgos de las mujeres jóvenes, y pues bueno, yo les agradezco mucho a Ariana, Olga, Mariana, la verdad estuvo súper padrísimo, me llevo muchas tareas. Decirles también como comercial que pues vamos a seguir con estas jornadas dentro del mes de la acción reflexión contra la violencia política de género que CEPAC va a tener en todo noviembre. Vamos a tener también jornadas en litigio de casos de violencia hacia las mujeres en política, jornadas por las mujeres periodistas y la democracia participativa, o las mujeres indígenas contra la violencia política y el tejido comunitario. Para todos los que nos estén viendo, se pueden registrar, métanse a la página de CEPAC para que se registren, para que nos sigan y para seguir haciendo estos ejercicios y ustedes pues nos puedan seguir acompañando. Gracias al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que pudo hacer posible esto, a las consejeras y los consejeros que conforman el Pleno, así como a las direcciones y coordinaciones que han estado haciendo posible estas jornadas que ya nos están dejando mucho. Seguirlos invitando a participar, a todas las mujeres jóvenes, a todas las juventudes. Soy fiel creyente que necesitamos espacio de mucha lucha, de mucha tolerancia, de mucha sororidad, de mucho apoyo por parte de las instituciones y de los actores que estamos, y pues también son muy fiel creyente que sí se puede, porque hoy en día nuestra generación de juventudes somos una generación que cada vez estamos juzgando menos y que estamos aportando más. Y vamos a romper esos muros de cristal que nos decía Mariana. Muchas gracias a todos. Sigan compartiendo las demás jornadas y también este video para que llegue a todas nuestras compañeras y se animen a participar. Y como decía Ariana, desde chiquitos vamos en contra del adultocentrismo. Cuando les preguntemos a las niñas que quieren ser de grande, Mariana, no ibas conmigo en el kinder, pero hay que contestarles, voy a ser presidenta de la República. Y cualquier niña puede hacer lo que quiera hacer. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Ale Navarro. Nos vemos la próxima.